Hola, un gusto saludarte nuevamente en este curso gratuito de trading. Soy Miriam Mesa, trader de la Bolsa de Valores y quiero darte la bienvenida al video número 4 de este curso. Asimismo, si este curso es de tu agrado, adicionalmente te sirve, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte lo que con otras personas que les pueda servir y que les pueda ser de utilidad dentro de su camino de trading. En el video anterior habíamos empezado a ver la parte de los conceptos previos y estábamos viendo qué eran los CFDs. Voy a hacer un resumen. Recordemos que los CFDs son derivados del activo principal. Un activo se le denomina subyacente. Entonces, un CFD es un derivado de ese activo principal, por ejemplo, una acción, y que es creado por los brokers, creado para las personas que tienen capitales inferiores a $25,000 o que no son residentes ni nacionalizados en Estados Unidos. Entonces, eso es un CFD que se operan bajo las mismas condiciones de una acción. Y hoy vamos a ver lo que son los ETFs. Entonces, un ETF es un activo financiero que se comporta de manera similar a las acciones que la conforman. Es un fondo de cotización, es como una asociación de empresas que la conforman. Entonces, su definición textual son activos financieros que al momento de formar parte de una operación se comportan del mismo modo que una acción o bien como un fondo de inversión. Es decir, son un híbrido entre una acción y un fondo de inversión, o sea, porque son fondos colectivos que lo conforman varias acciones. Entonces, toma las características de las acciones y toma las características de un fondo de inversión o un fondo de cotización. Eh, Existen tres ETFs, bueno, existen varios ETFs, muchos más ETFs, sino que particularmente yo trabajo con tres ETFs. Y esos tres ETFs con los que trabajo es el triple Q, el SPY y el IWM, ¿sí? Entonces, cada uno de estos ETFs lo conforman un determinado número de acciones. Ahora, estos ETFs tienen también características muy similares a los índices bursátiles que representan. Bueno, entonces vamos a diferenciar esto. Entonces, un índice bursátil es un promedio del valor de todas las acciones que lo conforman. Entonces, por ejemplo, el Nasdaq, que es el índice bursátil de las acciones tecnológicas, entonces es el promedio del precio de todas las acciones tecnológicas más grandes, es decir, de las acciones tecnológicas que lo conforman. ¿Quiénes conforman al Nasdaq? Entre algunas, Microsoft, Baba, Apple, AMD, Tesla, Sun, entre algunas, para mencionar algunas. Entonces, esas empresas, cada una de ellas, sus acciones tiene un valor diferente. Entonces, este índice lo que hace es sumar y promediar el valor de cotización de todas las empresas que lo conforman, de todas las tecnológicas, en este caso, del ejemplo que estoy colocando. Y existen otros índices, por ejemplo, el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones. Cada uno de esos índices tiene un determinado número de acciones que lo conforman o que hacen parte de ellas o que cotizan a ellas. Y a su vez, los ETFs representan un índice. Entonces, así bien, el QQQ representa al índice de las tecnológicas, es decir, representa al Nasdaq. El QQQ es ese fondo de cotización o esa asociación de empresas que conforman este índice que es el Nasdaq, que son las 100 empresas tecnológicas más grandes, los 100 gigantes tecnológicos más grandes. Tenemos el SPY, que es el ETF que representa al Standard & Poor's 500. Y tenemos al IWM que representa al R2000 o las 2000 empresas de menor cotización en el mercado. Entonces, vamos a recapitular. Entonces, primero vimos las acciones, que las acciones son esa partecita en la que se divide el valor de una empresa. Y quien posee
Una acción pues, es poseedor de una partecita o es dueño de una partecita de esa empresa. Adicionalmente, tenemos los CFDs. Los CFDs no son activos financieros, sino que son productos creados por algunos brokers para facilitarle las operaciones a algunos traders que no tienen o el capital suficiente o que no son ni nacionalizados ni residentes en Estados Unidos. Adicionalmente tenemos los ETFs, que los ETFs dijimos que son un fondo colectivo, un fondo de cotización que lo conforman un determinado número de acciones. Y adicionalmente tenemos los índices bursátiles, que los índices son el promedio de cotización de las empresas que lo conforman. Entonces, teniendo claro esos conceptos, que son los que en el día a día, con el día a día vamos a trabajar en la bolsa, entonces ahora sí nos vamos a adentrar en otro tema diferente, pero dentro de estos conceptos básicos. Entonces, ya habíamos dicho que un trader era un corredor de bolsa independiente. Sí, es una persona que se encarga de comprar y vender activos financieros en un mercado o en una bolsa de valores. No necesariamente en una bolsa, porque por ejemplo yo puedo ser traders de forex o de monedas y no estoy negociando a través de una bolsa, sino a través de otro tipo de mercado, ¿sí? Entonces el trader se encarga de comprar y de vender para especular, es decir, para saber, para ganarse esa diferencia de precio, bien sea cuando el activo va subiendo o bien sea cuando el activo va bajando. Entonces es un especulador del mercado. Está al pendiente de cuándo comprar barato y vender más costoso, o cuando el precio está muy costoso venderlo y luego recomprarlo más barato. El atractivo más importante que tiene esta profesión del trading, este negocio del trading, es que nosotros podemos ganar no solamente cuando los mercados están subiendo, sino cuando los mercados están bajando también. Es decir, nosotros cuando tenemos activos que van subiendo de precio, los compramos baratos y los vendemos más costosos y ahí nos ganamos esa diferencia. Pero cuando los mercados están cayendo, nosotros podemos hacer lo contrario, podemos vender esos activos, ¿sí? Los podemos vender y luego recomprarlos a un precio más barato y nos ganamos la diferencia. Obviamente estos temas son temas ya de un contenido pues como más profundo que en los programas avanzados se ven de manera detallada. ¿Qué tipos de trader existen? Entonces existen el scalper, el day trading, los operadores micro swing y los operadores core o el core trading. Entonces, ¿qué es el scalping o qué es un trader scalper? Es aquel que hace operaciones muy rápidas, es decir, son operaciones que duran desde segundos hasta pocos minutos. Lo que se aprovecha es una gran volatilidad del mercado y se entra en esa operación, se saca la rentabilidad y se sale rapidísimo del mercado. Es decir, son operaciones de muy poco tiempo de duración. Está también los operadores diarios o el day trading, y estas operaciones son operaciones que se hacen durante la jornada bursátil, es decir, o se pueden abrir en apertura de mercado, nomás abra el mercado, o posterior a apertura de mercado, y se deja la operación que vaya fluyendo durante todo el día, se va revisando, se le van gestionando stop, pero es una operación de más larga duración, operaciones que pueden durar media hora, una hora o toda la jornada bursátil, las 6 horas o 6 horas y media pues que dura abierta la bolsa. Entonces, pero se cierran antes de que cierre ese día la jornada bursátil. Hay otros operadores que es el swing, el micro swing. El micro swing son operaciones que se dejan desde un día para otro hasta máximo 5 días. O sea, son operaciones de muy corto plazo, pero se dejan más de un día abiertas. Y las operaciones micro swing, esas son las micro swing. Y las operaciones swing son aquellas que se dejan abiertas más de 5 días, o sea, más de una semana, pero tampoco son muy largas, pueden ser de 2 semanas, de 3 semanas, de un mes. Son operaciones que son más largas, pero no son a largo plazo.
Y hay otras que son el core trading o son las operaciones básicamente de inversión. Cuando yo decido comprar un activo financiero, una acción, porque ya le hice todo el estudio, sé que la acción tiene una gran proyección de crecimiento y pues la dejo abierta allí un tiempo largo, que puede ser 6 meses, un año, 2 años, 5 años, el tiempo que la persona haya proyectado hasta donde esta acción pueda tener crecimiento. Para desarrollar o aprender a leer los mercados, nos valemos de 3 análisis. O sea, aparte de conocer toda la parte conceptual, todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, de una manera más profunda, obviamente, porque este curso es un curso básico, pero todos estos conceptos hay que verlos de una manera más profunda. Entonces luego pasamos a hacer lo que es el análisis técnico, el análisis fundamental y el análisis macroeconómico. Recuerden que el trading es una profesión y como profesión debemos prepararnos adecuadamente, debemos estudiar toda la parte, no solamente la parte técnica, sino la parte conceptual. Es importante para aprender a leer los mercados. Entonces, el análisis técnico es un sistema que permite examinar qué pasó en en el pasado inmediatamente pasado o más atrás. Es decir, se revisa mediante un análisis gráfico, un análisis de indicadores para determinar qué hizo la oferta y la demanda, es decir, qué hizo el precio, cómo se movió el precio, cómo se movieron los compradores y los vendedores en el pasado y mediante esa lectura que yo hago de lo que pasó, entonces trato de saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Es decir, no es tanto como predecir, sino es de una manera técnica, de una manera probabilística y estadística, determinar cuál es la alta probabilidad de que ese hecho vuelva a ocurrir o de que ocurra un hecho determinado que yo ya conozco a través de esa lectura, de ese análisis técnico. Entonces, el trading es estadístico y es probabilístico. Es decir, los mercados son cíclicos, se van moviendo mediante ciclos, van haciendo ciertos movimientos que son estadísticos, van dejando una estadística, van dejando una huella y diciendo, mire, el precio en el pasado hizo este movimiento y se comportó así. Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que en el futuro ese precio haga lo mismo que hizo en el pasado. Entonces, de eso se trata el análisis técnico y lo hacemos mediante las velas japonesas, nos valemos de los promedios móviles, que más adelante vamos a ver este tema, y nos valemos también de lo que es el volumen. Y adicionalmente, leyendo estas velas, vamos mirando los patrones que se nos van formando, es decir, una vela más otra vela, que ese grupo de velas que nos va diciendo en contexto. Eso se llaman patrones de velas. Entonces, eso es lo que aprendemos a leer para tratar de determinar qué es lo que va a ser el precio en el futuro. Se hace en tiempo pasado, como les he dicho, para determinar el movimiento del futuro. Allí vamos a encontrar algo que se llaman soportes y resistencias, también lo vamos a ver, y se reconocen tendencias. Entonces, todo esto revisamos, aquí obviamente es de una manera súper resumida, que les estoy contando qué es el análisis técnico. Obviamente es un tema mucho más profundo. Bueno, el análisis fundamental, que es el otro análisis que hacemos, es el análisis financiero que nosotros hacemos de la empresa como tal. Entonces, por ejemplo, yo decido invertir o decido hacer trading con la empresa Apple. Pero entonces, este trading yo no lo voy a hacer como scalping ni como day trading, sino que lo voy a dejar como swing o como micro swing. Es decir, que lo voy a dejar abierto de un día para otro o de una semana o de 2 semanas. Entonces, para yo saber si puedo hacer este tipo de operaciones, lo que hago es mirar financieramente cómo está la empresa, cómo están sus cifras, cómo está su nivel de empleo, si
tuvo o no tuvo dividendos en el último trimestre, si repartió o no repartió dividendos, cómo estuvieron sus ventas, si tuvo o no tuvo rentabilidad, cómo está su proyección de crecimiento para los próximos 6 meses, para el próximo trimestre, para el próximo año. Todo ese tipo de análisis básicamente es de cifras, es numérico, reviso antes de hacer esa inversión en micro swing o en swing. Entonces, adicionalmente, es importante tener en cuenta cómo está, digamos, el sector al que pertenece esta empresa. Entonces, para el caso de Apple, entonces, ¿cómo está el sector tecnológico? Si el sector tecnológico está en crecimiento o está estancado, está lateral o está en incertidumbre o está a la baja. Es decir, ¿qué está pasando con ese sector? Entonces, también es muy importante, aparte de conocer las cifras de la empresa, es conocer como las cifras y el panorama del sector al que pertenece esta empresa. Entonces, eso hacemos en el análisis fundamental. Y tenemos un análisis, el otro análisis, que es el análisis macroeconómico, y es que nosotros no nos podemos olvidar que pues las empresas están alojadas en algún sitio, en algún sitio que les afecta ese entorno macroeconómico. Entonces, por ejemplo, para el caso de las empresas que no pertenecen a Estados Unidos, sino que son chinas, pero que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, ¿qué puede afectar a esas empresas chinas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York? Primero, esa política bilateral que haya entre Estados Unidos, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno chino, ¿sí? Adicionalmente, como cuáles son el sector también al que pertenece esta empresa. Entonces, cuando existe algún conflicto, un conflicto entre estos gobiernos, cuando hay alguna discrepancia, pues obviamente se afectan esas empresas que cotizan allí. Entonces hay que tener muy en cuenta qué es lo que está pasando con ese entorno macroeconómico en el al que pertenecen estas empresas o donde están alojadas estas empresas. Asimismo, en el entorno macroeconómico, cuando ocurre algo muy importante en Estados Unidos, que todos los días ocurre algo muy importante, entonces eso hace que los mercados se muevan y se muevan rapidito. Entonces, este entorno macroeconómico es del que hay que estar pendiente no solamente cuando vamos a hacer operaciones a largo plazo, sino todos los días. Es decir, antes de iniciar operaciones, hacemos un recorrido rapidísimo como qué está pasando en el entorno macroeconómico, qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando entre Estados Unidos y el país al que pertenece la acción que nosotros queremos operar o en la que tenemos una operación abierta. Bueno, entonces, para no hacer más largo este video, dejamos hasta acá. Entonces, espero que haya sido de su agrado y recuerden, soy Miriam Mesa, suscríbanse al canal, le dan me gusta y compartan este video con las personas que ustedes consideren que también les puede ser útil. Nos vemos en un próximo video donde ya empezaremos a entrar en materia a hacer todo lo que es la revisión del análisis técnico. Bye.